decimos sí, amigas y amigos televidentes de su TV, Canal 15, desde la posición positiva de la Universidad de Costa Rica, y hoy le diremos sí a la regulación. Para hacerlo, hemos invitado al Regulador General de Costa Rica, el doctor Fernando Herrero, profesor de nuestra hermana, la Universidad Nacional, y un distinguido colega. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias, don Juan Rafael. Un poco en esta tarea de la regulación, uno de los aspectos importantes y en la mayor parte de las cosas en la vida, es el marco conceptual a partir del cual uno concibe los problemas y las soluciones que tiene que dar en la función pública, las enmarca dentro de ese aspecto. Usted ha venido pensando y ha venido escribiendo sobre ese tema, y en particular escribió lo que uno podría llamar un decálogo de temas sobre regulación. Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, tal vez, si usted me lo permite, yo me iría un poquito para atrás. Claro. Y para que pensemos cómo fue que surgió esto de la regulación, porque en realidad es una práctica que surgió a finales del siglo XIX, cuando la expansión de los ferrocarriles, y se descubrió que había ciertas actividades económicas que tenían escalas tan grandes que era muy difícil que hubiera varias empresas compitiendo entre ellas, y que tendían a convertirse en monopolios por la gran escala que tenían. Y entonces se idearon mecanismos para que esas empresas, donde aparentemente no podía haber competencia, fueran reguladas, que el gobierno interviniera para hacer que los costos fueran los más bajos posibles. Y ahí surgió la idea del servicio al costo como un requisito que se le pone a cierto tipo de empresas en las que tiende a haber monopolios. Esos que llaman algunos en la literatura monopolios naturales. En Costa Rica, desde principios del siglo XX, por iniciativa de don Alfredo González Flores, se creó el Servicio Nacional de Electricidad. Él fue en realidad el primer regulador, y idearon las primeras reglas para regular las empresas eléctricas, donde también se observa la presencia de grandes economías de escala y una tendencia a los monopolios. En algunos lugares, todavía recuerdo haber visto algunas fotografías en Estados Unidos, donde además se presentaba el problema de que trataban de competir las empresas, entonces duplicaban las redes. Entonces usted ve fotografías, creo que eran de Chicago las que estuve viendo, donde habían varios postes, juegos de líneas de postes unos a la par de los otros, con un gran desperdicio de recursos sociales y costos muy elevados por unidad para cada una de las empresas. Entonces de ahí se siguió desarrollando esta idea de que había este tipo de empresas que había que tener una sola red, por decirlo así, y que varios pudieran participar a través de la misma red vendiendo sus servicios. Bueno, en Costa Rica surgió en la parte de electricidad, y ahí se siguió desarrollando, y en el 96 se pasó una nueva ley que creó la autoridad reguladora, uniendo varios servicios. Ahora se les conoce como servicios de infraestructura en la literatura. Une en la actualidad transporte público, puertos, aeropuertos, hidrocarburos, electricidad, agua y telecomunicaciones. Entonces todas esas áreas están reguladas. Y entonces ahí es donde entra este primer principio, que sería el principio de servicio al costo. La idea básica detrás del principio del servicio al costo es la idea de que los precios que tenemos que aproximarnos a precios como los que habría generado la competencia si la hubiera, ¿no? Entonces el primer objetivo que se planteó la regulación en realidad no es
en realidad es muy cercano al objetivo, o es el mismo objetivo de aproximarse al costo más bajo posible, que es lo que uno obtendría si hubiera una competencia, con la competencia perfecta de la que usamos como punto de referencia los economistas. Entonces, se trata de obtener el mismo resultado que la competencia nos daría, solo que en un área donde parece muy difícil que la competencia no lo genere. Entonces, ese es el primer principio. El servicio al costo entendido como ese costo de oportunidad de largo plazo, que es en realidad lo que estamos apuntando cuando se habla de precios competitivos, ¿no? Si se logra hacer bien, pues lograríamos algo mejor que lo que normalmente logran los mercados, porque ese equilibrio competitivo ideal de los mercados pues tampoco se alcanza en la realidad, pero ese es entonces el primer principio al que se aspira. Esta es la tradición internacional, así se ha hecho. En la actualidad se ha visto que algunos de los servicios en realidad también pueden tener competencia y que la competencia puede funcionar a la par de la regulación, ¿verdad? Para tener como lo mejor de los dos mundos y acercarnos mejor a ese costo mínimo. Tal vez, don Fernando, uno de esos aspectos que es muy bonito es hace unos 2 años o algo así, las 2 empresas de autobuses de Alajuela pidieron aumento de precio. Alguno lo presentó bien y otro lo presentó mal. Y entonces la ARECEP le concedió a la que lo presentó bien, le concedió el aumento y a la otra no. Y este es un caso lindísimo de precisamente precios por debajo del aparentemente costo que habían planteado, porque la empresa a la que le concedieron el aumento no lo acató y entonces siguió vendiendo, comillas vendiendo, servicio de transporte al precio anterior porque la competencia funcionaba aún en ese mercado duopolístico. Hay 2 empresas en Alajuela. Obviamente los empresarios de la que le dieron el aumento no iban a ser tan poco empresarios como para aceptar el aumento y darle toda o la mayor parte de los clientes a la otra. Entonces, hay ejemplos bonitos y además ahí eso es un caso que está en el ámbito donde se regula ya no únicamente los ámbitos estatales, que es la mayor parte de las tareas que ustedes hacen, sino que ahí tienen un caso de regulación en el ámbito privado. Efectivamente. Otro muy interesante, bueno, es el de las telecomunicaciones, ¿verdad? Donde, bueno, a ARECEP le corresponde en la actualidad regular los servicios que da el ICE en telecomunicaciones. Bueno, usted ha visto, ese es un mercado que se pensaba que era un mercado naturalmente monopólico porque tiene grandes economías de escala. Pero resulta que si uno lo desmenuza un poco, se encuentra que hay posibilidades de desarrollo de la competencia en muchas de sus actividades, ¿verdad? Correcto. Entonces, una cosa que parecía un solo mercado de telecomunicaciones, cuando usted lo desagrega, se encuentra que pueden competir. Hay algunas cosas en las que la competencia es muy difícil, en las redes, ¿verdad? Pero, aparte de eso, las posibilidades de competencia de muchos usuarios distintos que pueden tener acceso a la red y vender servicios a través de ella, nos ha mostrado en los últimos 50 años las posibilidades de tener competencia en el campo de las telecomunicaciones. Ahí tal vez déjeme interrumpirlo, don Fernando, y hay un ejemplo aquí muy cerca de donde grabamos este programa de Canal 15. Cerca de acá hay muchos cafés internet que compiten. El ICE tiene precios regulados en cuanto al servicio que da a cada uno de esos cafés internet, pero ellos compiten en precio, cada uno de ellos es una pequeña unidad productiva del ámbito privado y aunque hay precios cercanos,
por ahí aparece alguno con un precio por debajo de los demás y compite, y cerca de su Universidad Nacional también se da eso, y estoy seguro que en distintos ámbitos del país hay competencia importante en el servicio de café Internet. Efectivamente, y no solo entre los cafés de Internet, por ejemplo, usted encuentra esa competencia, sino que los cafés Internet, o muchos de ellos, compiten con el ICE vendiendo telefonía. Porque la gente, una vez que se conecta a Internet, a través de servicios como Skype o incluso Messenger, pueden conectarse por teléfono, no solo para telefonía interna o entre máquina y máquina, sino para telefonía internacional, donde el uso es más espectacular, porque usted puede hacer llamadas por Internet a costos bajísimos o a ningún costo si se conecta de máquina a máquina. Y eso es competencia frente al ICE, que ha tenido que bajar las tarifas internacionales por la competencia, ha tenido que bajar las tarifas de la telefonía internacional corriente o clásica por la competencia que le hace la telefonía por Internet a través de todos estos otros medios. Y todavía más la competencia que le surge del hecho de que las empresas privadas se conectan directamente por Internet y no usan la telefonía internacional. Toda empresa grande que tenga relaciones internacionales importantes se conecta mejor por Internet porque es gratis y no tiene que hacer llamadas telefónicas de alto costo que siguen siendo las del ICE. Entonces ahí aparece el mecanismo muy fuerte de la competencia regulándonos los mercados de los servicios, y en este caso obligando al ICE a bajar las tarifas, aunque no esté cubriendo los que fueron sus costos históricos, simplemente porque si no se sale del mercado. Entonces, bueno, este es el segundo principio que nosotros hemos destacado en la autoridad en esta etapa, y decir, bueno, lo primero era el servicio al costo, ese que nos va a dar unos precios parecidos a los de la competencia. Lo segundo es, usemos la competencia. En la medida en que sea posible usar la competencia, hay que usarla, porque va a poner esa presión a los costos más bajos, unos costos que en realidad, como usted mismo lo señalaba, el regulador nunca los puede saber, porque siempre el que está siendo regulado sabe más que el regulador sobre sus costos. Con esa simetría de información, don Fernando, le vamos a pedir al canal que tenga una simetría de información con los televidentes, pero no se vayan porque nosotros regresamos. Nos está ilustrando, amigas y amigos, el profesor universitario y regulador general de Costa Rica, el profesor Fernando Herrero, sobre los principios básicos de la regulación. Por favor, don Fernando. Muchas gracias, don Juan Rafael. Le mencionaba entonces dos principios fundamentales. El principio del servicio al costo, donde tratamos de aproximarnos al costo más bajo posible, que es el mismo resultado que nos daría la competencia si hubiese. Pero aquí se trata de mercados donde la competencia es muy difícil. Ese es el principio del servicio al costo, se lo repito. El segundo es el principio de la misma competencia. En la medida en que podamos introducir competencia en los mercados regulados, eso nos va a ayudar a aproximarnos más rápidamente hacia ese costo o con más certeza hacia ese costo mínimo. Esto es muy importante y se han descubierto en los últimos 50 años muchas posibilidades para estimular la competencia en aquellos que se pensaba antes que eran mercados completamente monopólicos. Y le mencionaba entonces el caso de las telecomunicaciones y hablábamos del tema de la telefonía, donde a través de la competencia entre la Internet y la telefonía tradicional, los costos se han venido abajo en los últimos años, incluso aquí en Costa Rica, con competencia que se genera
frente al ICE, ¿verdad? Generada incluso por empresas muy pequeñitas como los cafés de internet, ¿verdad? Es muy interesante esto porque cuando hablamos de la telefonía celular y hablamos de la telefonía por internet, se nos hace evidente además que hay otra forma de competencia. Ya no son empresas que están todas compitiendo por la misma red, sino que además hay redes en competencia, ¿verdad? Entonces la internet va a competir con la telefonía celular y esa compite con la telefonía de línea fija, y vamos a ver ahora también compitiendo la telefonía por cable, todos estos medios están en lo que se llama la convergencia de las tecnologías de telecomunicaciones, donde ahora todo está mezclado con todo y hay varias redes compitiendo entre ellas, que son a su vez todas capaces de dar todos los servicios. Entonces usted puede tener todas las telefonías. Cada vez más vamos a ir viendo la televisión transmitiéndose por cualquiera de esos medios, la telefonía celular transmitiéndose por cualquiera de esos medios. Entonces se nos mezclan todos y empiezan a competir ya no solo empresas dentro de una misma red o servicios diferentes dentro de una misma red, sino redes entre ellas, ¿verdad? Claro. Precisamente esto me parece muy interesante porque, o es muy importante porque en este momento está la discusión en la Asamblea Legislativa de la nueva legislación para abrir los mercados de telecomunicaciones y regularlos de una nueva forma. Y esto se hace indispensable precisamente por esta convergencia. Alguna gente se preocupa a veces del tema del ICE y destaca el papel tan importante que ha jugado en la historia del país, cosa con la que coincido plenamente, pero también es muy interesante ver que esta nueva competencia no es que si nosotros vamos a decidir que se abra o no. Los mercados ya se abrieron, ya están compitiendo. Usted puede ver claramente, uno podría decir que Amnet está compitiendo con el ICE en telefonía, porque el cable, a través de la telefonía que va por internet, compite con el ICE, ¿verdad? Entonces ya hay competencia, ya los mercados están abiertos. Un nuevo teléfono que es una computadora con un teléfono celular incorporado. Efectivamente, ¿verdad? Ya todo esto se mezcla y eso, la competencia va, no es una opción. Nosotros no podemos decir que no va, ya está ahí. Entonces, y eso es curioso, don Fernando, porque aunque usted lo acaba de manifestar con enorme claridad, mucha gente no lo entiende. Pero bueno, eso es otra. Sí, bueno, es que nos encariñamos con las cosas que nos funcionan bien, ¿verdad? Y el ICE es una de esas. El ICE ha sido una institución muy exitosa, ha hecho muy bien su trabajo. Y bueno, cuando a usted le funciona bien, usted dice, bueno, sigamos con lo que... ¿Por qué nos vamos a deshacer de lo que está funcionando bien? Pues es una pregunta válida. Lo que pasa es que el mundo cambió y ahora la competencia está ahí y lo que tenemos que hacer es encontrar la mejor manera de regularla para que siga habiendo competencia y no se nos monopolice otra vez, ¿no? Y que aprovechemos las ventajas de la competencia. Y esa es la dirección de los proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero este es el principio de la competencia. Para seguir con los principios, y tal vez me gustaría mencionar uno más que me parece muy importante, porque es distinto de lo que hemos venido haciendo en Costa Rica hasta el momento, y es que la autoridad ha planteado que las empresas públicas deben financiar la inversión con endeudamiento y no con tarifas. Esto es un planteamiento que me parece muy importante. Imagínense lo que nos está pasando actualmente, o nos ha pasado en el pasado. Lo que se hacía en algunos casos era decir, si Recope tiene que invertir o si AIA tiene que invertir, entonces subamos la tarifa para que tenga campo para financiar esa inversión. Entonces, en lugar de endeudarnos, lo que hacemos es dar un gran salto en la tarifa para darle campo a la inversión, porque la inversión normalmente es de montos muy elevados, ¿no? Entonces le damos mucho campo a la inversión, entonces el precio pega un gran brinco y después entonces va bajando gradualmente una vez que se hace la inversión. Nosotros estamos diciendo que eso no debemos hacerlo más, que es un error.
que nosotros más bien deberíamos decirle a las empresas, cuando usted tiene que hacer una inversión grande e importante, endeúdese. Entonces nosotros mantenemos la tarifa fija. Cuando usted ya hizo la inversión, entonces subimos la tarifa, porque se justifica la inversión y hay que amortizarla. Pero antes de hacerla, no. Eso me parece a mí que es muy importante porque protegemos al consumidor. No le estamos dando grandes saltos a los precios, sino que los mantenemos lo más bajos posibles y además nos aseguramos de que la empresa realmente le haga la inversión, porque otra cosa que ha pasado es que se suben las tarifas con la excusa de que se va a hacer una inversión y al final de cuentas las empresas no lo hacen, ¿verdad? No solo no lo hacen, sino que a veces es el Ministerio de Hacienda el que se deja la plata porque las obliga o las ha obligado en el pasado a comprarles bonos por problemas fiscales. Entonces, que es un uso ilegítimo de las tarifas, ¿verdad? No deben usarse para financiar al gobierno central. Está muy bien que un exministro de Hacienda tenga esa perspectiva, pero... no la tenía antes, confieso. Pero es algo que he aprendido ahora. Qué bueno eso, don Fernando. Y lo voy a llevar un poco al tema que a todos los reguladores los vuelve, digamos, muy frecuentemente visitantes de los medios, que es los aumentos en el precio de los energéticos. Y le voy a mezclar un poco porque el tiempo se nos está acabando. Le voy a dejar una segunda pregunta planteada ahí, que es, en este momento se está discutiendo la posibilidad de que con apoyo mexicano se construya en el ámbito del Pacífico, y Costa Rica es uno de los países que se siente con posibilidades de hacerlo, que se construya una gran refinería para el servicio de Centroamérica. Entonces, me parece que hay dos temas, un poco el criterio que se sigue con respecto a los aumentos de los energéticos, que por supuesto están ahora las dificultades de Irán con el Reino Unido. Uno diría, bueno, ¿y a uno qué? Pero bueno, eso tiene efectos en el precio del crudo. Y está un poco, ¿qué va a pasar si es que en Costa Rica se instala la segunda refinería? Dos preguntas gordas. Bueno, sí, sobre lo primero, ¿qué es lo que pasa con los precios de los hidrocarburos? ¿Cómo es que se fijan? La regla que hemos tratado de seguir es que se fijen siguiendo los precios internacionales. No los precios del crudo, que son los que normalmente nos reportan los medios, sino el precio de cada uno de los productos. ¿Por qué razón? Seguimos el precio internacional porque Recope tiene que importar esos productos, ¿no? Incluso cuando a veces produce partes y hace mezclas, en lo fundamental los productos son productos importados. Entonces nosotros tenemos que reconocer esa realidad y hacer que los precios en la economía reflejen el costo, ¿no? Entonces primero entra el costo internacional y a eso hay que sumarle el margen de lo que nos cuesta Recope a todos los costarricenses. Eso hasta hace unos meses no quedaba claro en los precios. Nosotros hemos hecho lo que hemos llamado el rebalanceo de precios de Recope para hacer que cada uno de los precios sea el precio internacional multiplicado por el margen que nos está cobrando Recope por hacer la intermediación. Y creo que ya estamos bastante cerca de eso. Yo creo que es muy importante que los precios que hay en el mercado interno reflejen efectivamente lo que le cuesta a la economía el disponer de esos productos, y coincidiendo en eso, por eso adoptamos esta metodología dentro de la autoridad. El ajuste que se hizo fue un ajuste muy interesante porque resulta que tuvo efectos bastante positivos sobre la mayoría de la población, porque una de las cosas que teníamos que hacer para hacer ese ajuste fue bajar el precio de la gasolina significativamente en su momento, y esa rebaja benefició a todos los conductores de vehículos, de los cuales más del 90% manejan vehículos de gasolina. Después tuvimos que bajar el gas licuado de petróleo, que es el combustible en los grupos de ingresos más bajos y alejados, ¿verdad? Sí. Entonces tuvo un efecto positivo también por ese lado. Subimos el combustible de avión, que también es una buena medida porque afecta principalmente a grupos de ingresos altos,
y todavía los precios siguen siendo muy competitivos en términos internacionales, y el costo sí fue que tuvimos que subir el precio del diésel, pero yo creo que esa incluso es una medida que a largo plazo va a ser buena para todos, porque manda la señal de que ese es un combustible en el que tenemos que ahorrar más, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo por ahorrarlo, no solo por el costo que tiene, sino además por sus efectos ambientales, porque hay tecnologías que son ambientalmente más favorables, incluso usando hidrocarburos, que se ven estimuladas en el momento en que se sube ese precio. Pero en todo caso, lo me parece que es como más relevante de cuando uno quiere entender qué le está pasando al precio, lo que tiene que saber es que si sube o si baja, eso se debe principalmente al movimiento del precio internacional. Y una cosa que yo espero que le podamos poner más atención hacia adelante es qué pasa con los costos que Recope nos cobra por hacer esa intermediación. ¿Será Recope muy cara? ¿Será Recope muy barata? Esa es una pregunta que creo que va a ser un tema de discusión en los próximos meses cuando Recope plantee una revisión de sus tarifas, porque va directo a cuál es el margen que nos cobra. Y esa pregunta ahí se la dejamos de tarea a las amigas y amigos que nos están acompañando, a los que les tenemos que decir que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, invitarlos a un próximo programa el miércoles que viene, a usted agradecerle la presencia acá y a todos buenas noches.